tardes, noches, días. Soy Alma Aradia, bruja, mujer, medicina. Preparaos porque hoy vamos a hablar de un caso realmente espeluznante que nos va a poner a todos los pelos de punta. Y no es ni más ni menos que la niña descalza de la estación de metro de Chamberí de Madrid. Os cuento mi descripción como una experiencia, como una vivencia, como algo personal. Como veis, incluso he preparado un documento, algo que puede ser inédito, que muy pocas veces habréis escuchado hablar de ello. No sé siquiera si está registrado en los recuentos de lo paranormal, pero os voy a contar mi experiencia como algo personal, vivido en primera persona y que fue uno de los motivos de mis inicios en el tema de la parapsicología. La niña descalza o la niña de las sandalias de goma de la estación de Chamberí. La estación de Chamberí hoy en día está clausurada. Lleva bastantes años clausurada y convertida desde el 25 de marzo del 2008 en un museo a investigar para todos aquellos que les guste lo paranormal, para todos aquellos que degustéis lo que es extraño, aquellos fenómenos físicos que incluso no pueden demostrarse en esta estación. La estación es la línea 1 a la que me refiero y Chamberí está situada entre Iglesias y Bilbao. Os recuerdo la línea 1 para quien no conozca dentro de mi mundo o de mi país, España. La línea 1 fue la primera que se inauguró, o llamada línea 0, como la línea de Chamberí o la línea de la brujería o el efecto mágico, sobre efectos paranormales. Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal, Bilbao, Iglesias y entre medias Chamberí. Os voy a contar un poquito mi experiencia personal porque fue lo que me indujo a estudiar sobre el tema de la parapsicología y a meterme más dentro de entramados de este mundo desconocido, pero que a todos nos causa una cierta perturbación y sobre todo un morbo especial. Mi familia trabajó en la glorieta de Bilbao desde los años 60. He podido comprobar e investigar sobre sus más fantasmagóricos sucesos allí acontecidos, ya que pasé casi toda mi adolescencia, infancia y parte de mi juventud. La línea 1 fue diseñada por Antonio Palacios e inaugurada el 17 de octubre de 1919. Se diseñó de forma austera, con unos azulejos de la escuela sevillana para hacer publicitar sus anuncios de la época, en los que bellamente ilustraban las paredes. También se ponían azulejos blancos, según el arquitecto Antonio Palacios, para evitar que las personas tuvieran miedo o tuvieran cierta confianza en adentrarse en las profundidades de los subterráneos de una ciudad. 17 de octubre de 1919 se inauguró la estación de Chamberí de una forma austera y se usó como refugio para muchas personas, incluso aquellos refugiados de la guerra civil y de la posguerra. Era una de las similitudes más importantes que tuvo esta estación, sus entramados, sus enrevesados pasillos susceptibles a ser refugio de las bombas aéreas que había en la superficie.
Al ser tan turbulentos sus pasillos y estar ubicada en medio de las dos estaciones antes citadas, fue el Ministerio de Transportes quien decidió cerrarla en el año 1966, justo el año en que yo nací. Y comenzó a partir de ahí su deterioro a pesar de los trabajos de reconstrucción hasta la fecha actual. En el 2016 se reconstruye, siendo hoy objeto de muchísimas visitas guiadas, iniciándose así el centro de reapertura como uno de los puntos más fantasmagóricos y más misteriosos del Madrid antiguo. Hoy día se cuenta con una sala de audiovisuales donde incluso se expone la historia del Metro de Madrid y luego el vestíbulo con un mobiliario reproducido de la época, incluso hasta el alumbrado original. Pero ¿por qué se llama la estación fantasma? ¿Realmente qué sucesos ocurrieron allí? Uno de los más famosos que podéis encontrar en la web es la famosa mujer rubia, pálida, con la pierna vendada. No es cosa mía, podéis mirar, buscarlo en internet y ver que realmente muchas personas en aquella época, incluso hoy en día, cuando cogen la línea 1, bien de Bilbao a Iglesias, ya no existe Chamberí, se encuentran con esta querida dama. Una mujer pálida, con ojos muy brillantes, casi incorpóreos, sentada en un vagón y con dos personas a su lado. Aquellas personas que la han visto, y os puedo relatar uno de los más conocidos testimonios, es una chica que entró en ese vagón, por cierto el número 9, la encontró enfrente de sí, parecía que no le miraba porque sus ojos eran vidriosos y los hombres que había a su lado parecían sostenerlas. En una de las estaciones, concretamente Tirso de Molina, apareció un personaje, un hombre de unos 40 años, se sentó al lado de la chica, le preguntó dónde iba y le dijo: continúo mi camino hasta el final de la línea 1. Bájate conmigo en la siguiente estación. Ella, sorprendida, se quedó un poco aterrada, pero siguió sus consejos. Llegó a la siguiente estación y desembarcó con él. Cuando estaban ya en suelo firme, le dijo: esa mujer rubia que te miraba, que tenía una pierna escayolada, una pierna vendada, rota, y sus ojos vidriosos, oscuros y negros, no estaba viva. Yo soy medium y me di cuenta de que los dos personajes que la sostenían eran dos personas que estaban sujetando su espíritu, su cuerpo impávido, su cuerpo sin vida. La chica, aterrorizada, le agradeció al medium que le dijera eso y marchó a su casa a pie. Esto es uno de los relatos que están popularmente difundidos por la red, que está grabado incluso en los archivos de las historias de nuestro Metro de Madrid. Insisto que en todos los metros del mundo hay historias de fantasmas, pero me remito a mi ciudad porque cuando ocurrió la Guerra Civil se canalizaron, se profundizaron tantos túneles dentro y debajo de nuestros suelos, de lo que pisamos con nuestros pies, que podemos estar incluso totalmente encerrados en un paradigma desconocido. Si cogemos el 9º vagón, se dice que está cargado de fantasmas. Muchas personas incluso han ido a experimentar
y se ha podido comprobar que el 9º vagón, cuando han salido estas personas de allí, tenían otra mirada, tenían otra actitud y sus vidas han cambiado para siempre. Pero lo que nos ocupa, o lo que me ocupa realmente hoy, fue lo que yo he vivido y viví en primera persona, y fue lo que realmente me influyó a estudiar el tema de la parapsicología o de lo paranormal. Corría el año 1984, con lo cual yo tendría unos 17 años. Regresaba a mi casa en una noche de frío invierno, una noche de Navidad, una noche en que me esperaba mi familia para celebrar, y que yo, pues alegremente, como todo el mundo, había salido a celebrar una tarde, a pasarlo bien. En aquella época en la que os estoy hablando, los metros, los autobuses, todo tenía unos horarios. Era una noche en la que estaba a punto de coger uno de los últimos vagones, uno de los últimos trenes de la línea 1 que me llevaba a mi destino, a mi hogar, en la plaza de Cuatro Caminos. Íbamos un acompañante conmigo, llegábamos tarde, eran casi las 12 de la noche, yo estaba apurada, ella también. Le dije a mi amiga que se apresurara porque llegábamos tarde y nuestras familias podían estar, aparte de preocupadas, también bastante enfadadas o molestas por nuestra tardanza. Comenzó a nevar y el frío, os puedo asegurar que era casi terrible. En la boca de metro, mi amiga hizo una parada para llamar a su familia y decirles que llegaríamos tarde, pero que estábamos a punto de tomar el último tren y llegaríamos lo que tardara ese metro en llegar. Yo me quedé esperando al borde de las escaleras, aquellas que iban a ir a mi destino, Cuatro Caminos. Fue entonces cuando una niña aproximadamente de unos 10, 11 años se me acercó. Me llamó muchísimo la atención que llevaba unas sandalias de goma, de estas que se suelen usar para meterse en la playa y no pincharse o hacerse daño con la arena. Llevaba los pies desnudos prácticamente y un vestido blanco. Estaba casi desnuda. Me tocó en el brazo, me pidió una moneda y me dijo que tenía prisa. Me asombró sobre todo su mirada fría, penetrante, etérea. Necesitaba volver a su hogar. Le pregunté cuál era su hogar y me dijo: aquí abajo. Yo giré mi cabeza y lo único que vi fue las escaleras y la boca de metro. Se la veía tan apurada, tan nerviosa, y a mí me puso los pelos de punta ver que no llevaba abrigo, que estaba casi con un camisón y el frío era aterrador. Le dije que si había cenado y que si no le importaba incluso le compraba una hamburguesa porque había enfrente, recuerdo, uno de los burgers más famosos. Como era una niña, me daba muchísima lástima que fuera a su casa corriendo, nerviosa, asustada y sin cenar. Pero ella volvió a mirarme, no me contestó nada en absoluto, excepto para repetirme una y otra vez: por favor, déjame una moneda, necesito volver a casa. Por supuesto se la di. En aquella época utilizábamos la moneda de 100 pesetas. También había billetes marrones de 100 pesetas. Pero le di esa moneda para que pudiera volver como ella quería. Me quedé un poco asombrada, asustada, más que nada helada, petrificada. En ese momento el frío era tan fuerte que cuando ella estaba a mi lado y me tocó, os puedo asegurar que sentía aún mucho más, el triple de frío, pero sin embargo tenía una sensación de empatía, de solidaridad, de lástima. Se me olvidó que llegaba tarde a casa y al tiempo volvió mi amiga. Le conté lo que me había sucedido, incluso ante su asombro de decirme: ¿estás emparanoiada? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ocurre? No te puedo dejar sola ni 10 minutos.
Bajamos corriendo por las escaleras del metro, tanto que al llegar le pregunté a la que era la taquillera, porque hasta los años 60, 70 solamente había mujeres taquilleras en las estaciones del metro de Madrid. Y curiosamente, tenían que estar solteras. Una vez que se casaban, ya no podían ser taquilleras. Recibían una pensión, una dote, pero no podían ser taquilleras. Simplemente tenían que ser hombres cuando ya estaban casadas. Por lo tanto, la mujer que me atendió era una mujer soltera de unos 30 años. Y asombrada me dijo: no, por aquí no ha pasado ninguna niña. Le dije: sí, acaba de correr una pequeña, va descalza con unas sandalias de goma, prácticamente desnuda, y estaba muy nerviosa. Ante mi sorpresa, la taquillera se sonrió, prácticamente le faltó reírse en mi cara, y me dijo: ¿otra más? ¿Eres otra más de las que ha visto a la fantasma? Atónita ante este caso, bueno, pues le dije: no lo sé. Me has dejado helada. No sé si es un fantasma o no, pero me ha hablado, me tocó, estuve viendo como ahora mismo os estoy viendo a todos vosotros, y ella no quiso darme ninguna explicación añadida. A partir de ese momento yo investigué esa leyenda. 1957. Una niña vio, observó en uno de los recodos, de los intríngulis y de los recónditos escondites que había en la estación de Chamberí, a una pareja teniendo actos sexuales bastante fuertes. La niña se quedó asombrada cuando vio esto, pero lo más asombroso fue cuando los dos protagonistas repararon en que la niña les había observado y les estaba mirando atónitos. Entonces él automáticamente se puso su traje, su alzacuellos, ella se calzó su traje de monja. Esa actitud morbosa que tenían nuestros protagonistas y que sobre todo escondían tras unos hábitos, ya que ella era monja y él era un cura. Ante ese despropósito y tras ser descubiertos por nuestra pequeña protagonista, no tuvieron otra salida, no tuvieron otra ocurrencia y no tuvieron otra salida más macabra, más salvaje y mezquina que arrojarla a las vías del vagón del tren. Precisamente el vagón número 9, el último vagón de la línea 1 de Chamberí. A partir de ese momento se cerró la estación, empezaron a registrarse muchos sucesos. Muchas de las personas que habían vivido este acontecimiento vieron, escucharon, oían, tuvieron rumores de apariciones de esta niña, de sus lamentos y de sus llantos, justamente en el vagón número 9 de la estación 1, hasta que, como he comentado al principio, se cerró la estación de Chamberí, convirtiéndose hoy día en un museo visitado por miles de turistas de todo el mundo. Esas paredes esconden gritos, llantos, lamentos. Esconden dolor, esconden traiciones y esconden asesinatos, crímenes y sobre todo mucha incertidumbre y muchos casos sin resolver. Fue a partir de ese momento, como os he comentado, que era tan jovencita cuando empecé a interesarme por estos temas y no precisamente por mi querida niña que lloraba, que pedía expiación, que pedía estar en un lugar donde no tenía que estar porque le habían asesinado, sino porque yo sentí que esas personas que están en otro plano, en otro
aspecto que no conocemos se ponían en contacto conmigo. A partir de ahí elaboré un equipo de investigación. En otro vídeo os explicaré en qué consiste y cómo hasta hoy, que han pasado más de 30 años, he tenido contacto con las personas, entes, seres que no están aquí, pero que sí están con nosotros, siempre pidiéndonos ayuda, nunca para asustarnos, pero con una deuda que saldar. Espero que os haya gustado, espero también haberos puesto un poquito los pelos de punta, porque esto es real. Os aseguro que mi experiencia es una de las fehacientes más importantes, así como varias de las que hay dentro de las estaciones de nuestro querido metro. Y en este caso me dirijo a la estación de Chamberí, donde he tenido todo el orgullo y toda la cultura para estudiar, para enriquecerme y para aprender sobre el mundo de la parapsicología y lo paranormal. Si os ha gustado, por favor, espero que me deis un like, suscribiros como siempre a mi canal, os espero, estar atentos siempre. Muy pronto estaré con vosotros contándoos muchas historias de este estilo que me han remitido hacia unos estudios que nunca son conclusos, porque siempre están sin terminar, ya que el mundo de los muertos y el velo entre los vivos no tiene explicación más que la que sentimos, la que vivimos y la que experimentamos aquellos que tenemos el don de poder ver. Feliz partida, bendiciones mágicas, hasta el próximo vídeo.